Entonces, hoy día lo que nos toca son las iteraciones y los algoritmos. Entonces, vamos a construir, vamos a hacer una tabla que va a ser una especie de simulación de lo que ya hemos hecho, ¿ya? O sea, vamos a tratar de seguir trabajando con una tabla tipo, pero esta tabla va a ser un poquito más chica para poder enfocarnos más en el tema más conceptual que en el tema más aplicado, porque para muchos yo sé que quizás es primera vez que vamos a profundizar en el tema de los algoritmos y específicamente en los algoritmos de iteración. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar acá, eh, vamos a colocar acá, vamos a hacer una tabla, ¿ya? Y la tabla va a tener esta forma. De hecho, voy a mostrarles cómo va a quedar. No, todavía no la creo. Denme un segundo, voy a ejecutar todo esto. Para ejecutar el primer chunk, necesitan el paquete stringy, ¿ya? Entonces, la tabla que queremos tiene esta forma. De hecho, sí. Claro, se genera aleatoriamente. Entonces, miren, esta tabla, o sea, no, esto es una matriz. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con data frame principalmente, pero la data frame es un objeto más complejo que tiene más prestaciones comparado, por ejemplo, con una matriz. Y esta es una matriz en R. La matriz en R siempre tiene como la data frame, ya la han visto por ahí, pero que como la data frame tiene los nombres de columna, que son estas letras aquí en mayúscula, que las estoy generando de manera aleatoria, y tienen los nombres de las filas, ya que también los estoy generando de manera aleatoria, como lo vamos a ver arriba, y tienen las entries, las entradas o los valores. ¿Ya? En este caso son puras string, letras y números, pero que los números también están como strings. ¿Ok? Ya. Entonces, como primero, para comenzar a trabajar, vamos a generar esta tablita con un código que tengo acá. Entonces, eh, la primera parte del código son los parámetros que yo quiero para generar esta tabla aleatoria. Y quiero que tenga de largo, voy a pensar un largo de 60, ¿ya? Estoy pensando aquí en el número de filas, ¿ya? Y con ese largo en mente, voy a generar la primera columna. Voy a generar la primera columna, y la primera columna voy a hacer que sean puras letras, ¿ok? O sea, voy a generar un vector de largo 60, pero que tenga puras letras. Entonces, para eso, tengo tengo esta función que se llama sample, que la hemos usado varias veces, que es para generar alguna muestra, puede ser una muestra random o una muestra pseudo random de cosas. Entonces aquí yo le dije que me genere una muestra de letras, y letters en R viene por defecto. Letters es un vector que viene listo en R, o sea, si tú escribes letters y lo llamas, es todo el abecedario, ¿ya? El abecedario no latino, por decirlo así, porque no tiene la ñ, ¿ya? Entonces, letters es un vector que siempre viene listo para poder jugar con letras, ¿ya? Si tú escribís vector letters con mayúscula, vaya a tener las letras mayúsculas. Entonces, le estoy diciendo aquí que, que desde el vector letters genere una muestra de largo 60, que ya lo teníamos arriba, y con replace verdadero. Significa que puede tomar dos veces el mismo elemento desde el vector como inicial para generar el vector final. Y eso aquí en este caso es necesario porque quiero algo de largo 60,
¿ya? Que es más largo que el abecedario, de letras en minúsculas. Entonces, si yo ejecuto esto, me genera una muestra aleatoria de distintas letras, ¿ya? Que pueden estar repetidas. Entonces eso lo guardo en un objeto que se llama A, minúscula, ¿ya? Y después voy a decir que quiero otra columna, pero de puros números. Entonces voy a decir que quiero una muestra sample, pero que esa muestra la saque desde este vector, que va a ser números del 1 al 10. Quiero que sea de largo 60 el nuevo vector y que también pueda repetir números, ¿ya? Obviamente. Porque tengo un vector de 10, pero quiero generar a partir de ese vector 60 elementos. Entonces aquí tengo 60 elementos generados aleatoriamente con números del 1 al 10. ¿Ok? Y eso lo guardo acá en B. Entonces aquí tengo A y tengo B. Ya. Entonces, con estos dos voy a empezar a construir mi matriz. ¿Ya? Pero antes de construirla, voy a decir que quiero nombres de filas, rows, y nombres de columnas, columns. Entonces, para eso vamos a usar este paquete que se llama Stringy. ¿Ya? Lo cargué ahí. Eh, bueno, si ya lo instalaron, deberían poder cargarlo. El Stringy me parece que no es parte del Tidyverse, entonces hay que hacer la instalación siempre. ¿Ya? Como hay que instalarlo de manera independiente al Tidyverse. Entonces, este stringy tiene una función que se llama string_run_strings, que genera string. Recuerden que un string es una secuencia, es una cadena de caracteres, y eso se le dice string, o una secuencia de caracteres y que se interpretan como texto. Entonces, le digo, quiero string aleatorios. ¿Cuántos quiero? 60, ¿ya? Porque es el número de mi fila, y quiero que cada uno tenga un largo de 8. ¿Ya? Es como si generara distintos nombres aleatorios para las filas con al largo de 8. Y también le voy a decir que quiero el patrón, le voy a decir que quiero un patrón para que genere eso. Y este patrón es con una expresión regular. Es la misma expresión regular que hemos estado usando. A ver, esta expresión regular es lo mismo que hemos visto antes, ¿ya? Pero es un poquito más básica. Entonces, lo único que se interpreta acá es que tú le estás diciendo, cuando tú pones paréntesis estos paréntesis de corchete, tú lo que haces es poner ahí cuáles son los tipos de caracteres que tú quieres escoger. Entonces, aquí le estoy diciendo que quiero que puede tomar cualquier letra mayúscula entre A y B, o sea, en este caso es A o B, pues yo podría poner entre A y Z, por ejemplo, ¿ya? Después también le voy a decir que también puede tomar números de 0 a 9 y que también puede tomar letras minúsculas de T a Z. Ya. Entonces, si yo ejecuto esto, me da eso. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que le dije con el patrón de expresión regular es qué es lo que puede tomar. ¿Ya? Son 8 cosas, pero esas 8 cosas tienen que aparecer de un pool. Y ese pool tienen que ser letras A o B, en mayúsculas solamente A o B, números del 0 al 9 y minúsculas de T a Z. ¿Ya? Como solamente para poder, no sé, para poder mostrar que podemos hacer un patrón de... No es un patrón en específico, pero es lo que va a contener la string. Y ahí tengo eso, que si yo cada vez que lo ejecuto, me va a dar secuencias distintas. Eh, ¿Ya? Porque aquí no le he dicho cuál es la seed o la semilla random. Entonces cada vez que lo ejecute va a ser diferente. Después lo mismo, pero le voy a decir, pero es para generar un nombre de las columnas. Entonces le voy a decir que quiero 2 strings
de largo 4 y que tengan un patrón que tenga letras mayúsculas de la A a la G. ¿Ya? Entonces, me genera eso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cada vez que lo hago, me va a generar distintas cosas. Entonces, ahí tengo un patrón de filas y tengo un patrón de columnas. ¿Ok? Y después, con esto puedo armar la matriz. ¿Ya? Entonces, voy a cargar el paquete, el Magritte, para poder cargar la matriz. Entonces, armarla, perdón. Entonces, ¿cómo la armo? Primero voy a hacer un cbind, que es juntar por columna, o sea, juntar las columnas A y B. Ya, ahí las tengo. Y esta estructura la voy a meter en las pipes. Entonces, y voy a usar, la primera función que voy a usar en las pipes va a ser esta función que es parte del Magritte, que se llama setRowNames. Entonces le voy a decir que los nombres de las filas sean los nombres de las filas que yo le dije arriba. Entonces, si yo veo esto, lo ejecuto, ¿ya? Le pone nombre a las filas de la matriz. Y después, de nuevo, se va por una pipe, y al salir de la pipe le voy a decir que setee los nombres de las columnas con setCallNames, que también es parte del paquete Magritte, y se lo ejecuto. Ahí está. Entonces quedó con los nombres de las columnas, los nombres aleatorios que ya había generado. Y después lo guardo en un elemento que se va a llamar myMath. ¿Ya? Ahí está. Tengan cuidado con estas funciones porque me parece que las funciones que vienen de Magritte, en este caso, setRowNames y setCallNames se aplican solo para matrices. Entonces, si después queréis generar una data frame, tenéis que usar la función asDataFrame. ¿Ya? Entonces, voy a dejarlo comentado eso acá abajo. Entonces, si tú quieres terminar con una data frame, ejecuto. Si uso la función asDataFrame, me queda eso. Ahí está lo mismo, pero como data frame. Pero eso lo vamos a dejar comentado, ¿no? Si quisiera solamente trabajar con data frame, nunca haber pasado por una matriz, hay otro paquete que no lo hemos usado. No estoy seguro si lo hemos usado. Pero en algún momento va a aparecer por ahí, ¿ya? Ya, pues, entonces, vamos a recordar algunas cosas. Ahora que tenemos lista nuestra matriz, que es esta, ¿ya? Ya, primero, esto es una matriz, no es una data frame. Entonces, primero, para poder hacer las indexaciones dentro de una matriz, es decir, llamar fila, llamar columna, cuando yo puedo usar las mismas funciones básicas que he usado antes. Y, por ejemplo, aquí, solamente para que vean, yo puedo llamar, de hecho, con la función callNames, aplicarla a la matriz, selecciono eso, eh, y me da los nombres de la matriz. Si dice class, matrix array, no estoy seguro, pero podría ser que te dice matriz, que es una matriz, y aparte y también es un arreglo. Puede ser porque tiene nombres de columna y nombres de fila. Si no tuviera nombres de columna y nombres de filas, quizás habría que verlo. Quizás solamente te aparece en Matrix. ¿Ya? Está bueno eso, siempre hay que preguntar. Eh, es importante saber la clase, porque estrictamente entonces estamos trabajando con una matriz arreglo. ¿Ya? O sea, si uno quiere ser estricto, hay que consultar qué es lo que es. ¿Ya? Ya, entonces si yo le pregunto call names, me da los nombres de las columnas. Entonces, pero si yo quiero seleccionar el primer elemento, por ejemplo, quiero ver la primera columna, yo puedo indexar en este mismo vector que he generado de call names, le puedo indexar un 1. Le puedo poner un 1, entonces yo extraigo el primer nombre de la columna. ¿Ya? Entonces, si yo, esto que estoy haciendo acá arriba equivale a que yo haga esto. Eh, ¿Ya? Si yo conociera cuál es el nombre de la columna,
¿ya? Equivale a eso. Entonces yo puedo extraer la columna así, como se ve acá, ¿ya? Con el nombre de la columna explícitamente, y lo que te va a dar, te va a dar un vector. Como esto no es un data frame, cuando tú indexas algo, lo desempaqueta y lo desempaqueta de manera atomizada, por decirlo así, ¿ya? O sea, no le da ninguna estructura, te tira todo lo que encontró, o sea, lo que encontró de manera no estructurada, como estaba antes. Entonces lo que te tira es un vector con, con los nombres de las filas arriba y abajo en la entrada que estaba, ¿ya? Entonces, no te da la columna como columna, sino que te devuelve un vector, te devuelve la estructura más básica, ¿ya? Porque no estamos trabajando con data frame. Entonces vaya a ver esto, ¿ya? Pero no se asusten porque esto dentro de los algoritmos que vamos a correr da lo mismo, ¿ya? Porque R entiende lo que uno está haciendo, solamente para que no se asusten si ven eso. Entonces eso es lo mismo que hacer esto, ¿ya? Ah, perdón, ahí, eso. Y también si yo quisiera indexar una fila en particular, por ejemplo, yo podría hacer esto, poner el nombre, el número de la fila, como a los nombres son muy complicados, le puse un número, nombre o número, igual todo sirve, y ahí me tira como un corte de la fila, entonces le dije que mostrara la fila 2, ¿ya? Y la fila 2 te muestra el nombre de las columnas y te muestra cuáles son las entradas que habían ahí. Y una curiosidad es que, si ustedes se fijaron, eh, bueno, para mostrarles también también podría extraer alguna fila por su nombre, ¿ya? Sí, yo podría también decir, por ejemplo, esa. El problema es que, claro, al volver a generar la matriz, como esta cuestión es aleatoria, va a tirar error porque va a cambiar todos los nombres. Eso recuérdenlo, ¿ya? Pero si yo hiciera eso, ya ahí me hace un corte de la fila que le pedí, por el nombre de la fila. Ya lo voy a dejar comentado porque probablemente, bueno, obviamente al generar de nuevo la matriz, todo va a cambiar. Entonces va a haber error. Ya, y por último, eh, si se dan cuenta, esta matriz, la segunda columna, son números, pero los números están en comillas. En algún momento, esto era numérico y en algún momento pasó a ser string. ¿Y eso por qué pasó? Inicialmente nosotros queríamos que esto era B. Si yo veo el B que nosotros generamos al comienzo, son números, son numéricos. Pero ¿por qué ahora son string? Eso pasa al momento de hacer el cbind, ¿ya? Como esto no es un data frame, es un poquito más básico, el cbind dice ya, voy a tomar una columna y esa columna dice son caracteres. Y después le quiero pegar una columna que son números, pero R dice ya, como hay caracteres con números, todo carácter. Entonces, aunque yo intente cambiarlo a número, esto es un intento que uno puede hacer usando la famosa pipe que yo les enseñé la semana pasada, que es esta pipe que toma algo, le aplica la función y lo devuelve a la fuente de donde llegó. Ya, es una especie de boomerang. Entonces, si yo trato de hacer ese boomerang acá, o sea, quiero sacar la segunda columna, aplicarle as numeric es la forma de convertir cosas que eran números en caracteres, devolverlo a número, ¿ya? Si yo trato de devolverlo a número, ¿ya? Ahí lo ejecuté y vuelvo a mirar qué es lo que es, sigue siendo numérico. No hay caso, ya no se va a cambiar. Porque la estructura de las matrices es así nomás, ¿ya? Si tú querís una columna numérica y aparte una columna de caracteres, estrictamente hablando, tenéis que usar data frame, ¿ya? Entonces, recuerden que esto lo vamos a usar ahora, harto, ¿ya? Este pipe que es el pipe bidireccional, ¿ya? Que es como un boomerang, que sale, toma la función, lo aplica y devuelve a la fuente el resultado, ¿ya? Ya, pues entonces ahí tenemos nuestra estructura. Y ahora vamos a jugar con nuestra estructura para aprender el tema de los loops. Ya, pues, entonces primero vamos a comenzar con el loop tipo while, que no es el más intuitivo para aprender, pero quiero que aprendan inmediatamente con un loop que quizás los que usan loop lo usan poco, pero deberían usarlo más. Y los que nunca han visto loop, quizás no es lo más intuitivo, pero partamos al tiro con lo más difícil. While.
Ya, primero hay que decir que los loops tienen esta sintaxis. Todavía no lo voy a ejecutar. Eh, ¿Y por qué while? Quizás se lo muestro después. Sí. Es que while, de hecho, vamos a ver que muchas iteraciones que uno puede hacer, las puede hacer en for, que lo vamos a ver más adelante, o la puede hacer en while. Son intercambiables, ¿ya? O sea, tú puedes usar distintos tipos de loops para hacer lo mismo. Pero el while se usa, el loop que se usa preferentemente. O sea, si tú podías hacer una cosa en for y en while y te da el mismo resultado, uno elige el while, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Ya. Ya, entonces, nosotros creo que vimos, no sé si en algún momento hicimos algún loop, pero hicimos funciones. Ya, ¿cómo funciona esto? Entonces, un loop uno lo usa para cuando uno quiere iterar o moverse en este caso, vamos a movernos dentro del arreglo que ya tenemos. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que vaya saltando y vaya haciendo algo en cada paso, ¿ya? Pero al comienzo vamos a verlo de manera más simple. Los loops en general se usan mucho cuando uno quiere aplicar cosas muy personalizadas sobre una estructura. Por ejemplo, quiero recorrer la estructura y hacer cosas bien específicas, ¿ya? Eh, o quiero tener información bien específica que las funciones del tidyverse a veces no me permiten ser tan específico, ¿ya? Ese es un caso de uso. Otro caso de uso es cuando uno hace computación más matemática, ¿ya? Cuando hace simulaciones, se usa mucho. Para simulaciones, para cosas numéricas se usan harto. Y el ejemplo que vamos a ver hoy día no va a ser con simulaciones ni de tipo numérico ni nada, porque ese es otro tema, pero solamente les dejo el dato que cuando uno quiere implementar, por ejemplo, un método numérico, uno a mano, por decirlo así, uno lo ocupa loops o iteraciones. Y nosotros, en el caso de nosotros, las iteraciones las vamos a usar mucho, eh, que la vamos a usar mucho para explorar estructuras que son más complejas. Ya entonces para ir leyendo cosas y con condicionales ir entrando a partes de la estructura, ¿ya? Y también lo vamos a usar en algún momento, el ejemplo de hoy día no lo vamos a ver así, pero lo vamos a usar para lecturas de archivos y para creación de archivos, ¿ya? Porque tú puedes ir iterando también con archivos, puedes ir leyendo muchos archivos, tomáis, no sé, tenéis 100 archivos de texto o el Excel y los puedes ir leyendo y puedes ir haciendo cosas y extrayendo cosas. Entonces, para todo tipo de tarea que es repetitiva, donde tú necesitas que una rutina de instrucciones se vaya repitiendo y en la medida que se va repitiendo va generando distintos resultados que uno desea, uno utiliza estos loops, ¿ya? De hecho, la definición de algoritmo es eso, es una secuencia de instrucciones que se tiene que ir aplicando de manera rutinaria, ¿ya? Es la definición básica de algoritmo. Entonces, ya. Entonces, vamos primero a ver el while. Sí, lo habíamos visto en algún momento. Claro, probablemente sí. Bueno, ahora lo vamos a profundizar y vamos a ver toda la mayoría de las prestaciones, por lo menos el 90%. Ya, entonces, la sintaxis del while es de esta forma. De hecho, voy a escribir acá. Uno pone while, que significa mientras, y aquí uno, después del while, pone paréntesis curvo, que es una condición que tiene que ser verdadera o falsa. Si el while aquí dice true, o el resultado es un verdadero, va a ejecutar lo que está dentro de los paréntesis de llave. Entonces, si el while tiene algo verdadero adentro, mientras sea verdadero, va a seguir ejecutando lo que está en el paréntesis de llave. ¿Ok? Eh, el ana. Sí. De hecho,
Claro, aquí dentro pueden haber cuestiones lógicas, que las vamos a ver más adelante, ¿ya? O sea, puede ser que aquí diga si esto, o esto, o esto, o esto es verdadero, o esto tiene que cumplir y esto, entonces aquí pueden haber más cosas, ¿ya? Esto se llena de cosas lógicas, ¿ya? O por ejemplo, test de condiciones, como mayor que, menor que. Cualquier cosa que dé como resultado un verdadero o un falso. Y aquí dentro, lo que se va a ejecutar es lo que tú queráis. Cualquier cosa que se te ocurra, puedes ponerla acá dentro. Ya, entonces, vamos a hacer una iteración en la matriz, por la matriz. Entonces yo les voy a decir, primero voy a tener que tener un contador, que es el contador, el counter, es un objeto que va a ir guardando el número de la iteración que voy dando, ¿ya? Entonces voy a primero setear siempre mi contador. En general uno usa una letra en minúscula, se usa mucho la I, ¿ya? Lo voy a setear en 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso, la I va a ir tomando la información de decir, ya, está en 0 y cuando empiece a lupear, va a decir, le voy a decir que cambia 1. Y después cuando dé otra vuelta, voy a decir que cambia 2, otra vuelta a 3, ¿ya? Entonces, yo les voy a decir, mientras, while, ¿ya? Y que es 0 al comienzo, sea menor que el número de filas de mat, mientras esto sea verdadero, ejecute lo que está dentro. ¿Por qué esto? Voy a sacar esto de acá. Vamos a ver. Ya. Quiero explicarle esta expresión. Voy a hacer aquí otra. Ya. Voy a poner aquí. Ya, entonces, por ejemplo, si i es 0, que es al comienzo del algoritmo, i es 0. Y si yo hago la prueba que tengo abajo, es verdadera. ¿Por qué? Porque i es menor que el número de filas de la matriz que estoy analizando. Y lo que yo quiero hacer en este caso particular, esto es particular, quiero recorrer las filas. ¿Ya? Entonces, por eso tengo n row, número de filas. Entonces, como yo quiero recorrer las filas, mi sentencia, mi prueba lógica va a tener el número de filas. ¿Y por qué esta prueba lógica? Porque a medida que yo voy a ir avanzando, ese loop después va a ser 1. ¿Ya? Y después voy a hacer la prueba y va a seguir siendo verdadero. Pero va a llegar un momento, por ejemplo, ya voy a estar en 60 y todavía va a seguir... Ah, no, ya ahí se pasó. Cuando llega a 60, para. ¿Ya? Si quisiera recorrer toda la matriz, tendría que hacer esto. ¿Ya? Porque si yo ejecuto esto, esto mide 60. Entonces, si yo quiero que llegue hasta el 60, le voy a decir que mientras i, que es la vuelta, la iteración donde va avanzando, sea menor o igual al número de filas, se ejecute. Y eso va a llegar hasta el final. Entonces, esto es más correcto decirlo así para que no van a introducir confusiones. ¿Ya? Entonces, cuando sea 61, ¿qué pasa? Es falso. ¿Ya? Y de hecho ya 61 no hay nada, porque si yo veo ahí esos 60, entonces si yo intentara extraer algo, tampoco va a extraer nada. Entonces eso lo hace que sea tolerante a errores, ¿ya? Entonces esta forma de hacer el loop poniendo que la iteración, por eso se usa i, por iteración, ¿ya? O sea, en inglés se dice con easy. Iteration, sí. Sí, era así entonces. Entonces, cuando esto hace que la iteración yo pueda usar independientemente del tamaño de la matriz, sin conocer el tamaño de la matriz, sin tener información sobre el tamaño, yo aplicando n-row, el número de filas, poniéndole mi estructura y dándole esta sentencia, yo dejo lista la sentencia para recorrerla completa. ¿Entienden? Entonces, no implica tener que decirle explícitamente, ¿sabe qué?
recorra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 60, sino que queda todo implícito. ¿Ya? Entonces por eso el while se usa mucho, porque queda todo implícito y tolera errores. ¿Ya? Entonces, toda la información que necesito, o todo lo que necesito que la información del while para que corra del 1 al 60 está ahí. ¿Ya? Esto ya es programación, ¿ya? O sea, de hecho yo creo que esta es la primera clase donde vamos a ver programación como de verdad, ¿ya? Porque vamos a ver abstracciones de cosas y no hay mucha memoria en esto, no tienen que aprenderse casi nada de memoria, porque tienen que solamente aprenderse cómo se llaman los comandos que hacen las iteraciones, ¿ya? Pero después todo lo demás es lógica, se va construyendo en la lógica, ¿no? ¿Ya? Entonces esto ya estamos entrando en el terreno de la programación. ¿Ya? Entonces desde hoy día tú te podrías decir que ya programas. Entonces, eso, lo que teníamos acá arriba, yo lo voy a dejar acá para que después lo recuerden. Y Manuel le va a poner algún comentario. ¿Ya? Ya, entonces, esto empieza en 0, ¿ya? El while va a empezar a correr porque está en 0 y va a ejecutar lo que está acá adentro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay acá adentro? Primero, tenemos una operación que dice que i ahora va a ser igual a i más 1. ¿Qué significa eso? Que va a tomar el i que venía, en la primera iteración va a ser 0. ¿Ya? De hecho, también lo podría poner acá. Sigue siendo verdadero. Entonces, ahora va a ser 0 más 1 y le va a actualizar el i. ¿Ya? Y en vez de el i va a pasar de ser 0, va a pasar a ser 1. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que quiero yo informar que estoy en la primera iteración. Y aquí no. Vamos a decir que pegue, paste, un string, un comentario que dice looping at, ¿ya? Loopeando o iterando en, y como esto lo que va a hacer, ¿qué pasó? Ah, se cambió el micrófono. Ya, ya. ¿Se escucha, Manu? Respóndeme por el chat. Ah, ya, era mejor. Bueno, ya, filo. Eh, ya. Entonces, eh, ya, sigamos acá. Entonces, esto lo que hace es, si por ejemplo, si i es 1, yo al hacer esta operación paste, me va a generar una nueva string, porque la string que yo le estoy dando le va a pegar, con esa comita le estoy diciendo pegue la variable que viene, y la variable que viene, bueno, tiene que ser alguna string, y la pega a las dos, entonces me va a decir looping at 1, ¿ya? Y aparte le voy a meter esto por una pipe, porque dentro del loop esto no va a salir, porque está dentro del loop, entonces tengo que decirle print, para que pueda salir del loop como información hacia afuera. Eh, ya. Entonces, si yo ejecuto esto, ya, me imprime, cada vez que loopea, me imprime lo que le pedí. ¿Lo ven? De hecho, el problema es que me lupeó hasta 61. ¿Ya? Porque le sumó, llegó a 60 y le sumó 1. Entonces, me admitió claro, me admitió el 61. Entonces, debería ser así. Para cuando ahí llega hasta el 60. ¿Ya? Porque pasa por el 59. O sea, 0. Claro, porque la ir sumando 1. Entonces, en realidad es así, estaba bien como estaba. Lupeando en el 60. Porque le suma 1. Ya. Entonces, y no quiero que se me pase de la matriz, del largo de la matriz. Ya, entonces lupeó hasta el 60. Ya, entonces tomó el 0, le sumó 1 y lo mostró. ¿Ya? Y después el último fue el 59, antes que diera falso, ¿ya? 59 menor a 60, verdadero, y le sumó 1 y dio 60, ¿ya? Y después no siguió, porque después 60 menor que 60 no, fue igual, entonces falso, ¿ya? Entonces está bien así. Vamos a dejar así.
Ya. Entonces esto es un loop. Y un loop que lo único que hace es imprimir. Imprimir lo que le está imprimiendo el número de la iteración. A eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se guardan las cosas. ¿Ya? Lo vamos a ver más abajo. Ya. Ahora, esto igual que lo que está acá arriba, ¿no? Porque tengo lo mismo. But, sí es lo mismo. Qué raro. Ya, entonces ahora lo mismo, o sea, vamos a hacer algo parecido, porque la idea es ir variando un poco. Eh, Vamos a ir variando un poco. Bueno, si quieren ver cómo se guarda, más abajo lo vamos a ver. Vamos a ver una forma de ir guardando, que es ir agrandando un vector en la medida que va a ir creciendo, guardando las cosas. Pero también puedes ir guardando en listas, como vamos a ver al final, ¿ya? Y en data frames. O sea, tú en la medida que vas iterando, puedes ir poblando, por ejemplo, tú creas, vamos a verlo abajo, creas algo vacío y en la medida que va dando vueltas y va encontrando, va haciendo lo que tú quieres, va a ir poblando, va a ir creciendo una data frame, una lista, un vector, que al final tú te quedas con eso. Ya eso lo vemos al final, en el ejemplo. Ya, entonces usemos el for. El for, aquí tengo un ejemplo sin la matriz. Mira, en R no te pone ninguna restricción cómo poner el código de manera los espacios. En Python sí, y eso quizás no es tan bueno porque queda súper desordenado a veces. Estas sangrías que puse aquí, estos tabs, yo los puse. Tú podés poner esto donde sea, ¿ya? O sea, lo podés poner ahí, ¿cachai? Eso no es muy bueno. En Python, Python por restricción tiene código endentado. Entonces, el endentado quiere decir que tenéis que ir respetando la sangría y los espacios. Entonces, es más ordenado. Bueno, entonces yo lo dejo así, con esta anotación, como que dejo la llavecita ahí abierta, pongo lo que se va a ejecutar y la llavecita cerrada. Esto es una anotación como estándar, ¿ya? Que uno usa por convención, para poder leerlo, como leerlo de manera más cómoda, para tu ojo, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo funciona ahora el for? Entonces ahora lo único que vamos a hacer, voy a hacer un for solito, ¿ya? Sin la matriz que hice arriba. El for, aquí adentro, tú pones for y después pones los paréntesis y pones el primer argumento, y el primer argumento no es un argumento lógico, ¿ya? La característica del while es que el argumento siempre de que va en los paréntesis, siempre es un argumento lógico, tiene que ser un true o un false. En este caso no lo es, ¿ya? Es un iterador. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que hace este iterador? Tú le dices, tiene esta sintaxis, la sintaxis es así porque así no, ¿ya? De hecho, siempre la sintaxis trata de ser lo más simple posible. La sintaxis es, tú pones el elemento vacío, ¿ya? El elemento donde tú quieres guardar el número de la iteración, ¿ya? Que es el i. Y en este caso, no necesita que tú le des un cero, ¿ya? Para este caso particular. Sino que tú le dices in, que el iterador, que la iteración la saque desde este rango. Entonces tú le das después un rango, ¿ya? Que aquí en este caso es de 0 a 10. Entonces siempre es así. Es la variable donde tú quieres guardar la iteración, después le dices in, que vaya a buscarlo el número de la iteración en un arreglo o en un vector. Y esto siempre tiene que ser un vector, ¿ya? Podía ajustar ahí alguna función, n rows, lo que sea, pero tiene que ser un vector. Y ahí esto genera el iterador y empieza a dar vuelta. Entonces, el for, en el comienzo tú le dices cuántas veces tiene que iterar y cuáles son tú le dices dónde tiene que ir a buscar el iterador, ¿ya? Entonces automáticamente empieza a guardar, primero guarda un 0, hace una vuelta, después guarda un 1, otra vuelta, después 2 y así otra vuelta, ¿ya? Pero esto podría ser así, ¿cachai? Entonces el i no va a partir de 0, va a partir de 4, ¿ya? O tú podrías darle también números desordenados. Y en cada iteración va a ir guardando dentro del i, va a ir guardando algo. Eso también lo podríamos haber hecho arriba,
pero en el for es más explícito, ¿ya? Porque te dice que tú tienes que hacer esto al comienzo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy esto al comienzo, eso significa que va, dentro del i, va a tomar el 4 y va a ser la primera vuelta. Después el 5 en la segunda vuelta, el 6 y así la otra vuelta. Entonces, si y le voy a pedir eh, que imprima el i que está en el momento, y más encima le voy a decir que espere para ver una función nomás, que esta función se llama sys, que significa system sleep, que es decir, no haga nada por 0,2 segundos. Entonces va a imprimir y después no va a hacer nada por 0,2 segundos, va a esperar y va a dar la otra vuelta. Entonces, si yo lo corro, pasa eso. ¿Ya? Imprime el i del momento, con un intervalo de espera de 0,2 segundos. Y eso no va, nada más. Pero si se dan cuenta, el número de la iteración no está el i solamente. Entonces, si yo quisiera conocer en qué vuelta va, ya, porque aquí empieza de 4, pero es la primera vuelta. Si yo quisiera conocer eso, ahí sí yo tendría que crear un contador, ¿ya? Porque aquí dice el iterador, pero ahora el iterador no es, aquí en este caso, no es el sinónimo del contador, porque el iterador me está guardando, está diciendo que es un 4, pero el contador debería ser un 1, ¿ya? Entonces yo puedo generar un contador, como R, por ejemplo, R0, y ponerlo acá adentro. Entonces le voy a decir que imprima I, que imprima R e I. Me imprimió solo el primero, entonces tengo que pegarlo. Ahí está. Entonces, ahí le dije que imprimiera, vamos a hacer el break en un cualquier momento. ¿Ya? Les dije que imprimiera el R y al ladito el I. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Imprimió el R, que es mi contador oficial. ¿Por qué? Porque yo lo seteé en 0 y lo empecé a actualizar acá, entonces empezó desde 1. Pero también me imprimió el I, ¿ya? Y el I empieza desde 4, ¿ya? Entonces esto es súper importante porque esta información, ya sea la del contador o algún valor que tenga el iterador específico, va a ir pasando a distintas cosas. O sea, eso se va a ir transmitiendo por estructura, se va a ir transmitiendo en funciones y en más condiciones lógicas y va a ir permitiendo que uno vaya extrayendo y ejecutando todas las cosas que uno quiere ejecutar dentro del loop. Sí, ustedes deciden, como dice Diego, ustedes deciden cuántas veces iterar. Aquí tú eres el programador, ¿ya? Entonces aquí, claro, pues esto es la programación de lo que se va a hacer, está completamente en el poder del tuyo, está completamente en tu poder, porque aquí uno toma todas las decisiones, y si la decisión está mal tomada, el loop nunca va a terminar, y va a matar la RAM, y va a quedar por siempre dando vueltas. ¿Ya? O sea, si tú tomas una mala decisión acá, o arriba en el while, y siempre el while es true, el loop no va a salir nunca. ¿Ya? Aquí también, si hay una mala decisión, el loop no va a morir y va a quedar ahí dando vueltas y va a tener que matarlo nomás, ¿cachai? Desde afuera, con R. Entonces, toda la responsabilidad recae en ustedes. ¿Ya? Ya, 2 minutos. Lo siguiente que vamos a ver, en 2 minutos más hacemos el break. Es ponerle cosas, vamos a poner una cosita más para que se vea un poquito más choro. Es una barra de progreso, porque si esto tiene miles y miles y miles de, cuando ustedes lo ven dentro de una matriz, en datos de tipo ómico, van a trabajar, siempre van a trabajar alrededor de los cientos de miles, ¿ya? Que es lo típico, con cientos de miles de filas. Entonces, uno no quiere que aparezca cientos de miles de salidas acá, te la esté tirando, porque eso va a ocupar memoria. Entonces uno puede, por ejemplo, silenciar el loop, o sea, no decirle que te imprima nada. Entonces yo lo podría aquí comentar acá y solamente correrlo.
y va a correr, ¿no? ¿Ya? Que lo único que hizo ahí fue contar y esperar. No le dije que imprimiera nada. Pero ahí no hay información, o sea, no te está informando de lo que está haciendo. Entonces, si uno quisiera saber qué es lo que está haciendo o en qué progreso va, existe una función de barra de progreso. ¿Ya? Y esa la vamos a usar acá abajo, con un for. Y eso es lo último que vemos antes del break. ¿Ya? Entonces voy a usar esta función que es de rebase, que se llama esto txt progress bar. Este primer patrón era el mínimo y el máximo. Claro, tú tenés que darle la barra de progreso. Ay, lo hice ayer y me olvidé. Se crea con esta función y le dices cuál es el valor del progreso donde parte y el final. Claro, el mínimo y el máximo. Entonces mi progreso, de hecho debería ser desde 1. ¿Ya? Entonces mi barra de progreso le digo ya, lo que voy a hacer, aquí tenéis que poner, cuando es en este caso for, por eso el ejemplo es con for, primero se entiende mucho mejor con un for porque es más intuitivo que el while. Le pones como solamente los iteradores. Entonces yo voy a iterar, yo ya sé, antes, yo ya sé que voy a iterar desde el 1 hasta el número de filas de mi matriz. Y eso es 60. Entonces la barra de progreso le tengo que decir que el mínimo que es 1 y el máximo que es 60. ¿Ya? Y el estilo, que es como quiero que me lo muestre. Y ahí vamos a ver el estilo. ¿Ya? Entonces la creo, este progress bar, en PB lo guardo. Entonces aquí tengo mi loop, un for. Ya entonces el for, como les dije, tengo que se guarda un iterador a partir de un vector que le estoy dando. Ya. Entonces, para poder mostrar la barra de progreso, yo la pongo aquí al comienzo para que la empiece a mostrar al tiro. Y utilizo esta función que ahora es set txt progress bar, la otra era solamente txt progress bar. Pongo el objeto que hice arriba y le tengo que dar algún iterador, ¿ya? Para que sepa dónde vamos, ¿cachai? Y eso queda así. Después le vamos a decir que espere 0,1 segundo, solamente para que haga algo. Esto equivale aquí, lo pongo para esperar, pero aquí tú podés poner 300 líneas de código, ¿ya? Podéis poner 300 líneas de código que tengan conexión a bases de datos, a internet, todo lo que queráis, ¿ya? Miles de líneas de código, da lo mismo, ¿ya? Aquí va esto equivale a decir pongan todo el código que se le ocurra y haga lo que quiera. Y aparte, voy a usar un if, que es el que usamos, ya lo habíamos visto, ese sí lo vimos creo que la clase pasada. Entonces, aparte de eso, dentro de las iteraciones, uno también puede usar algún operador lógico, ¿ya? De condición. De poner condiciones para que te dé información. Entonces yo le voy a decir, sí, o sea, esta cuestión va a empezar a correr, va a leer, tengo que mostrar la barra, la va a mostrar, tengo que esperar 0,1 segundo, voy a esperar, y después cuando espera, va a seguir leyendo, y voy a decir, sí, hay una condición especial. Y voy a decir, si el iterador es igual al número de filas de la matriz, ya, eso está en paréntesis acá. Entonces el if lleva paréntesis. Y después inmediatamente, si eso es verdadero, ya, o sea, si el i es 60, esto va a ser verdadero. Inmediatamente va a ejecutar lo que viene. Le digo imprima, ok. Ya, de hecho esto debería ir así porque es un poco relajado R. Ya ahí está, miren, hermosa. Ya empieza a andar una barra que te muestra el porcentaje de progreso y después te imprime OK. ¿Ya? Es un poco relajado porque en los paréntesis de llave después de las condiciones, de los condicionales como if, podéis ponerlo o no. Yo prefiero ponerlo, ¿ya? Como para visualmente ver, saber cuáles son los campos que tiene que leer, ¿ya?
Entonces, lo corremos de nuevo. Ahí está. Entonces, esto es bueno, ¿por qué? Porque cuando tú programáis, como vamos a ver al final vamos a bajar, con el GeoQuery, vamos a bajar algunos datos de RNA-seq, y las estructuras de RNA-seq son súper embebidas, están súper bien, muy anidadas, están como, son cajones dentro de cajones, de alguna forma. Vamos a ir explorándolas, ¿ya? Entonces a veces uno no sabe si la cuestión, ¿qué pasó? ¿Cachai? Si se quedó en la mitad, ¿qué pasó? Entonces, tú querés la barra de progreso para saber que la cuestión sigue andando, ¿ya? Aunque lleve 3 horas, pero la cuestión todavía progresa, ¿ya? Y al final el OK. Y esto OK da lo mismo, porque podría haberle dicho que cuando fuera la mitad de I, o sea, cuando fuera en la mitad y tú puedes poner, vamos en la mitad, ¿cachai? Son cosas que se te van a ir ocurriendo en el camino. Ya. Entonces, para que nadie muera, vamos a hacer un break. Break, 5 minutos, nos vemos a la 1. ¿Ya? Voy a poner aquí pausa. 5 minutos. Eh, una prueba de eso les quería mostrar acá. Por ejemplo, aquí tengo aquí un canal de YouTube, rápidamente un pantallazo. ¿Ven la pantalla de YouTube del navegador? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, aquí este, este es un curso de álgebra lineal avanzada, eh, de álgebra numérica avanzada en realidad. Eh, ya. El chat de Zoom. ¿Cómo? ¿Se ve bien? Manu, si quería, habla nomás. No, quiero ver si se ve, que le estoy preguntando si ven el... Perdón. Si se ve YouTube. Ya. Por mientras que se vea YouTube estamos bien. Ya. De ahí lo... Ya. Ya. Esta cosa en realidad es solamente para mostrarles que, por ejemplo, que es un curso de álgebra lineal avanzada y en este curso te enseñan este curso es duro, duro, duro. O sea, es para la gente que está programando los paquetes de matemática, los paquetes de álgebra que corren detrás de todos los algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, es el desarrollo a más, el nivel más elemental de los algoritmos, ¿ya? De todo lo que tú hacías en PCA, lo que sea. Entonces aquí, por ejemplo, están enseñando cómo programar una factorización, ya da lo mismo que lo que es. Solamente les quiero mostrar que aquí, miren, eh, se puede ver que hay un while, ¿ya? Esto no es R, obviamente, es otra forma, es pseudocódigo, es una notación, es una cosa especial, ¿ya? No importa. Pero aquí hay un while, ¿ya? While, aquí hay una M que te da el número de filas, acá hay una matriz menor que, y otra M y otra matriz. Y dice while, y es lo mismo. Hay un while y esto tiene que ser alguna sentencia que diga verdadero o falso, y aquí después dice do, ¿ya? Haga lo que viene. Y aquí viene escrito pseudocódigo, es una forma de expresar el código, pero no de manera computacionalmente pura, sino que de manera humanamente entendible también, ¿ya? Entonces solamente era eso, para que vean que la programación más elemental que se está haciendo ahora, de hecho este curso es nuevo, es un curso que ustedes lo pueden encontrar en el EDX si quieren hacer un curso de álgebra numérica avanzada, ¿ya? Eh, es un curso bastante nuevo, bastante avanzado para programar cosas de este tipo, ya porque se está necesitando mucha programación de nivel elemental a nivel matemático y computacional de bajo nivel, porque hay mucho big data, mucho datos, ¿ya? Entonces hay mucha necesidad de que las cosas corran bien y que no corran sin errores. Entonces aquí se usa el while. Eso es lo que les quería transmitir. Eso, ¿ya? Para que vean que la opción, aquí podrían haber usado un for, pero usan un while.
Entonces, para demostrarle, a pesar de que no tengo los fundamentos teóricos para decirlo de manera exacta, de manera solamente pragmática y práctica, les puedo mostrar que el while es lo que se usa, ¿ya? Y es lo más confiable. Por algo lo usa la gente que programa los algoritmos que van a correr después todos los paquetes de Python, de R y todo lo que lleva el cohete, el SpaceX, el cohete que va a la Luna, va a llevar estos algoritmos, ¿ya? A la Luna, a Marte. Pero cuando vaya a Marte, probablemente va a llevar estos desarrollos que hace esta gente. Bueno, eso. Entonces, para la gente que en su tiempo libre quiere aprender álgebra numérica avanzada, ¿ya? O le quiere desarrollar esas cosas, como en su tiempo libre, como yo, lo puede ver. Ya. Ya, ¿ven bien el RStudio? ¿Se ve completo? Me ponen por favor un 1 en el chat. Perfecto. Ya, entonces, la barrita. Estábamos en la barrita. Ya, ahí está la barrita bien bonita. Listo, barrita. Y ahora, esto era en un for, ahora lo tengo acá abajo implementado en un while. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, obviamente, como les dije, nuestra preferencia por el while. Si alguien les dice, no, hay que usar for, muéstrenle que en los cursos de álgebra numérica avanzada para desarrolladores se usa el while. Y aquí es lo mismo, pero sí, es lo mismo. Sí, es casi lo mismo. Aquí tengo solamente que imprimo un OK y acá abajo no voy a imprimir ningún OK. ¿Ya? Entonces aquí es lo mismo, voy a correrlo en la implementación while. Y ahí corre la barrita. Y vamos a agregar algo más. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa? Porque aquí, si se dan cuenta arriba, la condición lógica era verdadera solamente cuando llegaba al 60, o sea, al final. Entonces no hay más. Pero ¿qué pasa si yo le pongo una condición o que me imprima algo entre medio? Por ejemplo, aquí le voy a decir que va a empezar a loopear, el while va a ser verdadero y va a empezar aquí a ejecutar adentro, va a sumar acá el 1, va a imprimir la barrita, va a esperar 0,1 segundos y después le voy a decir que más encima imprima la iteración en donde está. ¿Qué pasa? Me va a dar esto como escalonado, ¿ya? Se va aquí, les va a dar como una cuestión hasta 60 grande, ¿ya? Hasta el final. Esto obviamente no es lo óptimo porque uno quiere que no se llene la consola, ¿ya? Entonces no lo vamos a ver ahora, en algún momento no sé si lo vamos a ver, pero ustedes tienen que usar otros paquetes, otras funciones si quieren que tenga una salida y esa única salida se vaya actualizando y no se genere esta cascada de cosas, ¿ya? Solamente para mostrarles, ¿ya? Que hay más cosas, ya que no las vamos a ver ahora, pero hay muchas más cosas que ustedes pueden ir haciendo, ¿ya? Que te muestren qué loop va y aparte el progreso. Pero con las funciones básicas que tenemos ahora no la vamos a hacer y tampoco no tenemos tiempo, ¿ya? Ya, vamos al siguiente loop, que es el repeat. El repeat no tiene, a diferencia de los demás, que tienen tú le tenéis que dar un argumento al comienzo. Al comienzo tienes que darle un argumento, y ese argumento, en el caso del while, ¿cierto? El lógico binario, y en el caso del for, es un iterador que tiene algún rango. ¿Ya? Pero el repeat que está acá no tiene argumento inicial, ¿ya? El repeat es, solamente le voy a decir, repita lo que está dentro, y chao, ¿ya? De hecho, es una forma bien eficiente de a veces hacer cosas rápidas, sin pensar mucho, ¿ya? Que en realidad el costo de equivocarme es bajo, ¿ya? Entonces, sirve también el repeat, pero me puedo equivocar. Entonces puede caer que puede repetirse eternamente. Entonces, en realidad, yo lo uso poco, solamente lo uso cuando quiero hacer una verificación rápida de algo. Eh, y en general, cuando ya queda el código final, trato de que quede en un while. ¿Ya? Intentar que quede en un while, a no ser que necesite un loop sí o sí, o sea, un for sí o sí.
Ya, entonces el repeat dice ya, aquí voy a poner mi iterador en 0 y solamente va a hacer esto, va a repetir lo que está acá adentro, sin nada más. Entonces va a repetir y aquí tú le podéis poner lo que queráis. Aquí le puse que el iterador sea un contador, ¿ya? Y le di la barrita, le dije que espere y como esta cuestión se va a repetir eternamente, le tengo que dar alguna instrucción adentro para que haga un break, para matar el loop, ¿ya? Entonces, para hacer el break, tiene que haber algo que lo corte, porque si no va a repetir infinitamente. Entonces, aquí le dije if, tiene que ir siempre adentro del repeat algún break, con una función que se llama break, y que viene asociada a alguna condición. Entonces aquí yo le dije if, y que para hacerle un poquito más fancy, le dije que si el i, o sea, si el iterador, de hecho lo voy a poner acá arriba, para que se entienda un poco mejor. No, esto... Ya. Entonces, el i, tenemos un i, el i es igual a 1, ¿ya? Entonces, esto le hice aquí le puse una condición para que se rompa, para hacer un break, y el break, la función break que va a ejecutarse, saca, o sea, termina el loop, lo termina, sea lo que sea, un while, un for, lo que sea. Si algo entra en break, se va todo se corta. Todo lo que está, se va a cortar, todo lo que está dentro de eso se va a cortar. ¿Ya? Y después hay cosas más complejas, obviamente, que quizás tú tenías algo anidado, se corte eso anidado, pero no se corta lo macro, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver en este curso, ¿ya? Porque sería mucho. Lo importante aquí es que esta sentencia es falsa. O sea, mientras i, esto es al revés que el while. Mientras el i es menor que el número de filas, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el 1, esto es verdad, esto es true, cuando comienza a andar el loop y mientras no llega al final, pero lo voy a negar con la exclamación. ¿Por qué lo quiero negar? Porque no quiero que se rompa al tiro, quiero que se rompa al final, ¿ya? Entonces le dije if, entonces esto va a ir siendo falso, 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 y cuando llegue al final va a ser un verdadero. O sea, si el i es 60, ¿ya? Esto es falso, pero al invertirlo queda verdadero. Entonces va a decir, oh, es verdadero, y va a entrar acá y va a hacer el break. Va a romperlo, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto esto, ahí la barrita corre hasta el final, ¿ya? Y obviamente puedo hacer el break donde yo quiera y con la condición que tú quieras, ¿ya? Entonces el repeat es bueno y seguro solamente si tu condición de break es buena también. Si la condición de break es mala, vaya a morir, ¿ya? Entonces, ese es el repeat, ¿ya? Es más simple que todo porque lo único que tenéis que pensar es que esto sea repetir, ¿no? ¿Ya? Hasta que ocurra algo que lo rompa. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de un for que tiene metido un if y que tiene metido un break, ¿ya? Y vamos a ir llegando ya al ejemplo final. Recuerden que como motivación de esto es que tú quieres explorar estructuras de data frame, cosas que son muy complejas, que hay muchas cosas una dentro de la otra. Entonces, una función de tidyverse quizás es muy simple para poder explorar o para poder sacar información de ese tipo. O también cuando quieres crear archivos, explorar carpetas y manipular demasiados archivos, tú los vas leyendo y vas haciendo cosas con lo que vas leyendo en los archivos. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer después. De hecho, eso se hace harto. Cuando tú trabajas con datos microarray, que el microarray no está muerto, por si acaso, los microarrays se siguen haciendo harto. En general uno termina trabajando con harto archivo. Ya. Veamos este ejemplo. Está desordenado. Ya. Entonces, ¿qué hace esto? Vamos a poner un umbral, un threshold, ¿ya? Un umbral para que se pase ese umbral, se rompa el loop, ¿ok? Entonces aquí tengo, voy a hacer un for, voy a crear aquí el iterador,
es lo de siempre, un i, y ese iterador va a ir tomando los valores del rango del 1 al 60, ¿ya? Y esta cosa cuando entra, está como desordenado. Esta cosa cuando entra acá, primero va a esperar, ¿ya? Esto lo puse por ponerlo nomás, va a esperar 0,2 segundos. Después va a imprimir dónde voy, looping at, y va a poner un i, ¿ya? Y después va a leer una condición if. Entonces yo, la condición if, voy a ordenar un poco esto para que se lea mejor. Entonces, la condición if es todo este mamotreto que tengo acá. ¿Qué es lo que es esto? Quizá hoy día no vamos a alcanzar a verlo completo, pero no quiero hacerlo rápido, así que si no alcanzamos, seguimos con el contenido de la otra clase. Es demasiado importante que tengan claro cómo funcionan estas cosas porque, de hecho, esta es la base de la programación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es esta condición? Voy a sacar y ponerla acá arriba. Ya recuerden que el argumento que recibe el if al comienzo, o sea, al lado, en paréntesis, curvos, siempre tiene que tener una salida lógica. ¿Ya? Ya. Entonces, recuerden que yo primero dije que había un umbral de algo. ¿Ya? Entonces, aquí arriba vamos a ver cómo funciona. Entonces yo guardo el umbral, nuestro threshold, ahí en 5. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Voy a inventar, para mostrarles solamente las prestaciones que tenemos. Recuerden que nuestra matriz tiene esta forma. ¿Ya? Voy a extraer, voy a poner el iterador aquí. ¿Qué significa esto? Que si el iterador es 1, por ejemplo, i igual 1, va a extraer la primera fila y todas las columnas. Entonces, si yo solamente ejecuto esto, ya, extrae eso. ¿Ok? Entonces, sí, igual 3, va a extraer desde este pedacito seleccionado la tercera fila. Pero yo voy a extraer, quiero el número, ¿ya? Que está en esa fila. Entonces, le voy a decir que extraiga el 4. Entonces, le voy a decir que, aparte, una vez que extrae esto ya está listo. O sea, lo que se extrae es esto. Voy a decir que tome esto que está acá, un vector, ¿ya? Que tiene estas dos entradas y tiene dos nombres de columna. Estos no son entradas, no son valores, son nombres de columna, ¿ya? Y le voy a poner al lado de eso voy a indexar un 2. ¿Qué quiere decir? Que quiero la segunda entrada. Y va a sacar eso, el 4, con su nombre de columna, y lo voy a convertir en un valor numérico, con asNumeric y una pipe. Y ahí queda en un 4, y voy a hacer una prueba lógica, una prueba de mayor o menor. Entonces aquí pongo un mayor que y el threshold. Entonces, en este caso es 4. Entonces, si ejecuto esto, es falso, ¿ya? Porque 4 no es mayor que 5, ¿ya? Y así, esto como la matriz aleatoria, en realidad, no sé, va a ser, cuando se supere el 5, o sea, cuando se cumpla esto, por ejemplo, se va a cumplir aquí probablemente, ¿ya? Esta es la fila, esta es la 1, la 2, la 3, 4. En la 5, a ver si ejecuto la fila 5, ahí se cumple, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que encontró en esa fila y en la columna de los números, encontró un 8. Y el 8 sí es mayor que mi umbral. Entonces me va a decir true. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, cuando
cuando se cumpla esto, que en este caso se va a cumplir en la iteración 8, le voy a decir que imprima, print, la siguiente string. Que vamos a decir que superpasamos, we superpassed, y vamos a poner el threshold, 5. Y aparte le voy a decir que informe el número. Voy a poner aquí, no sé, una cuestión acá. Y voy a decir que me informe qué es lo que era. Entonces voy a extraer esto, que va a ser el número. Y voy a pegar todo eso acá. ¿Ya? De hecho, no necesito las numeric porque cuando lo extraiga ya va a ser un carácter. Entonces, si lo, por ejemplo, si lo ejecuto acá, claro, va a ser un 8. Voy a pegar o no. Bueno, veamos qué pasa. We superpass. Le voy a poner aquí eso. Como que informe que se cumple eso. Que el threshold, que era 5, esto lo... Espera. Es al revés. Ya. Que el threshold es menor que el número que sacó, y le voy a decir que diga que es verdadero. Algo así. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ejecutar nomás. Ya, ¿ven? Entonces, ¿qué pasó? Dijo looping, le dije que me diera el looping, ¿ya? Looping al 1, al 2, 3, 4, 5, y ahí se rompió, y te da la información, nosotros we superpass, no se le pongo un punto. Y te dice que 5 menor que 8 es verdadero. Bueno, algo así, ¿ya? Y después break. Entonces, si se dan cuenta, lo pueden usar para detectar, ¿cierto?, que se superpasa algún valor. Aquí es súper simple, no tiene mucho sentido. Pero para otras cosas sí puede servir mucho. Y aquí lo mismo con un while. Esto no lo voy a repasar, lo voy a mostrar, lo voy a ejecutar nomás. ¿Ya? Y con una barra de progreso que se cortó en 8%. ¿Por qué? Era para mostrarles que si el i, hay un if acá, ¿ya? Entonces está diciendo que si la iteración es 5, se rompa. ¿Ya? Entonces lo que hace es hacer un break en la iteración 5. Entonces para nomás, no sigue. ¿Ya? Entonces no llega hasta el 8%. ¿Ya? Entonces dejamos ese ejemplo ahí para que jueguen. Y vamos a ver ahora el next. Otra instrucción que es el siguiente, el next. Yo creo que con este ejemplo vamos a alcanzar hasta acá nomás, ¿no? Sí, parece. A ver, claro. Ya con next terminamos. Ya, pues entonces vamos a hacer una operación entretenida que recuerden que nuestra matriz es esta. Entonces, la primera columna son puras letras y la segunda son puros números, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si ustedes les dicen, ¿sabes qué? Miren, obviamente Tidyverse probablemente ya tiene una función que hace algo así. Pero imaginemos que no. Puede ser que no, ¿ya? Entonces te dicen que, mira, ¿sabes que tenemos una matriz de puras letras? O sea, tenemos una matriz que tiene letras y números, ¿ya? Y que queremos extraer en un vector todos los números y en otro vector todas las letras. O sea, queremos hacer como una especie de filtro, pero la matriz tiene todo mezclado y está todo en carácter. O sea, si nosotros computacionalmente, R va a entender que son puros string, no sabe porque están todos entre comillas. Entonces, imagínate tú recibís datos así, ¿ya? Que
todo está entre comillas, sin importar si es número o letra, y tú necesitáis dejar todas las letras en un lado y todo el número en otro lado. ¿Ya? Entonces eso es lo que está programado acá. Y si lo corremos, de hecho esta es la matriz, y vamos a generar, el objetivo es generar un vector que dice mis letras y otro que dice mis números. Y si yo lo corro, eso es lo que hace. Me genera un vector que es mis letras, que tiene todas las letras que estaban en esa matriz, y un vector que tiene todos los números que estaban en esa matriz. ¿Ya? Y que no, vamos a probar, no depende, ni importa si las columnas, si hay una columna que también tenga una mezcla de letras y números, porque aquí las dos, una columna es pura letra, otra columna es puro número. Podríamos hacer la prueba para ver si tolera una columna que tenga de los dos, ya para ver si el algoritmo es robusto. Entonces, aquí tengo un ejemplo con un for, ya, y vamos a hacerlo. ¿Cómo anda esto entonces? Bueno, esto es típica prueba de programación, ¿ya? Si ustedes van a un curso de programación o quieren postular un trabajo en programación es típico, ¿ya? Que te dan una matriz que tiene letras y números y donde todo está con comillas, entonces te piden que haga un triaje y saques todas las letras y todos los números, ¿ya? Entonces aquí tenemos, vamos primero para generar estos dos elementos, y lo vamos a hacer claro, lo vamos a hacer con tres, vamos a probar varias implementaciones, ¿ya? Probablemente hoy día vamos a ver la primera nomás. Pues la idea es que con este ejercicio veamos distintas formas de implementar lo mismo y todas las prestaciones que tú puedes ir haciendo y también cómo vaya economizando código en la medida que tú vayas dominando más el lenguaje. Entonces, voy a crear. Y esto obviamente vale, por ejemplo, si te pasan un archivo que tú querés separar, no sé, no letras y números, pero por ejemplo querés separar por proteína, por nombre, o por ontología, por términos, ¿ya? También podía hacer triaje de cosas, de filas, de columnas, podía de manera bien fina ir separando cosas. En este caso son solamente caracteres atómicos, o sea que no se pueden dividir más, es un número o una letra. Pero si esto tú lo adaptas, te va a quedar para poder hacer separaciones súper finas y personalizadas de filas, de columnas, de data frame, de más cosas. ¿Ya? Entonces, ya. Primero lo que voy a hacer entonces, lo que uno hace cuando uno tiene como objetivo generar objetos finales donde se van a guardar cosas, y esto responde a la pregunta de quien me dijo si se podía guardar, eso lo vamos a ver ahora, cómo se guarda. Entonces, cuando yo quiero guardar algo, yo al comienzo siempre tengo que crear el objeto vacío, ¿ya? Entonces, tienes que crear lo que tú quieres, pero vacío, ¿ya? Y ese vacío puede ser un NA, después vamos a ver lo que pasa si lo hago con un null, o por ejemplo creo una lista vacía, ¿ya? Pero siempre es algo vacío, que de acuerdo al contexto va a poder ser algo vacío de distinta clase. Vamos a ver, yo en este caso yo ya sé que quiero vectores, ¿ya? Entonces, yo sé que con un NA me basta, porque el NA tiene un NA, pero yo después lo voy rellenando y va a ir creciendo. Este ejemplo, vamos a usar 3 iteradores, ¿ya? Distintos. Y después vamos aquí la gente que no sabía que tenía alma o corazón de programador, aquí lo va a descubrir, porque va a sentir el llamado en su corazón de la programación. Porque este es el momento cuando tú te das cuenta qué es lo que es programar. Porque vamos a probar el código con 3 iteradores y después vamos a hacer una nueva implementación, pero que va a tener un solo iterador. Entonces te vaya a ahorrar memoria. ¿Ya? Entonces, se van a dar cuenta que en la medida que tú más dominas el lenguaje y más dominas los comandos, tú ahorras memoria. Entonces vamos a ver la implementación naif primero, la ingenua, ¿ya? Que es con 3 iteradores y después vamos a ver una que solamente vas a usar un iterador, te ahorras memoria,
Y después vamos a ver una que usa menos código, de hecho, que es la última. Y después quizás vemos algunas más entretenidas. ¿Ya? Entonces, este cambio de entender, o sea, de ser capaz de implementar algo primero naive, porque uno siempre trabaja, cuando tú querías enfrentarte a un desafío, en general siempre tú recorrías a la visión ingenua, la naive, como la de principiante. ¿Por qué es bueno eso? Porque te permite implementar, aunque sea de manera verbosa, con mucho código y medio desordenado, no importa, te permite hacer la primera aproximación para llegar a tu objetivo final. Y eso equivaldría a esto. Siempre se hace, no traten de llegar a lo más abstracto y lo más elegante al comienzo. Primero lleguen solamente al resultado, aunque sea de manera muy desordenada y muy fea. Y después uno depura, ¿ya? Y llega a una implementación, por ejemplo, aquí donde yo me ahorro 2 parámetros, ¿ya? Entonces, ese cambio es la habilidad del programador, ¿ya? Y si esto, cuando lo veamos acá en profundidad, ahí esto probablemente a algunas personas los va a motivar mucho. Y eso significa que tu alma o tu corazón es de programador y no de biólogo o algo así, como a mí me pasa. Bueno, veamos. Entonces, voy a crear estas cosas aquí. Ya. Eh, entonces, lo que yo quiero es separar. Entonces, yo digo, pucha, yo solamente quiero hacer un triaje, como la palabra triaje está tan de moda, eh, entre letra y número. Entonces tú piensas y dices, pucha, la matriz, la estructura de la matriz como está, es como incómodo ir leyendo, porque yo solamente quiero leer la primera entrada, la segunda, la tercera, e ir leyendo, pero no me interesa si es una columna o una fila, porque es un triaje nomás. Ya es como ir tirando letras para allá y números para el otro lado. Entonces tú dices, pucha, entonces, en realidad, la matriz por sí sola, la estructura matriz, ya no la necesito. ¿Ya? Entonces lo que necesito solamente son las entradas de la matriz. Tener todos esos elementos de la matriz en una fila, ¿ya? E ir haciendo el triaje. Entonces ahí viene tu primera. De hecho, hay una forma más naive de hacer esto, más ingenua, que es saber, de hecho la podríamos haber hecho, pucha, no se me ocurrió, que es ir leyendo, dar un iterador por fila y un iterador por columna. Y eso lo hace el código más feo, ¿ya? Porque te quedaría como que tenéis que hacer un iterador I por fila y un iterador J por columna. Entonces vais leyendo I, J, y vais iterando, vais sumándole un 1 a la fila y un 1 al iterador de columna. Y eso el código te queda peor. De hecho, esa es la implementación más naive que hay. Es tan naive que ni siquiera se me ocurrió. Entonces, pero si tú ya piensas como programador, para lo que queremos hacer, no necesitamos la estructura fila-columna. ¿Me entienden? Entonces necesitamos solamente leer las cosas. Entonces vamos a aplanar la matriz. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que si yo tomo esto, ¿ya? Yo quiero aplanar, solamente quiero los numeritos ahí así, en fila. Entonces, esto es súper simple, solamente tengo que aplicarle el C. Entonces, si yo tengo aquí mi matriz, eh, y yo le aplico la función C, que es la de concatenar, ¿ya? Automáticamente R entiende que al yo pasarle una matriz y aplicarle la función C, entiende que tenéis como que aplanarla y te da un vector por ordenado, obviamente, de todo lo que estaba dentro. Entonces aquí tenemos nuestro primer desafío resuelto. De hecho, a esto le voy a poner matriz aplanada. ¿Ya? De hecho, aquí en R es maravilloso porque lo entiende, que C es tan versátil que lo que entiende C es que cualquier cosa que le pase la concatena. Entonces entiende que te aplana la matriz y te concatena todo. En Python no es tan así. De hecho, esto se llama flattening en programación, hacer un flatten, una versión flatten aplanada de la matriz. Ya, pues lo voy a guardar acá y lo voy a poner acá. Lo voy a poder
dentro del iterador. Estoy cambiando un poco las cosas. Entonces, matriz aplanada. ¿Ya? Entonces, yo sé que quiero, ahora que la tengo aplanada, ya, listo, es un vector. Entonces ahora quiero recorrer ese vector. Y listo. Ya no hay que implementar índices de columna, índices de fila, listo. ¿Ya? Entonces eso ya te hace pensar como programador. ¿Ya? Porque ya hiciste una abstracción, que es importante, que lo que te sirve es los elementos aplanados, nada más. Entonces voy a iterar en esta matriz plana. Entonces, ¿cómo hago cómo genero entonces los valores del iterador? Digo, y primero lo voy a hacer con un for, y voy a decir que los valores del iterador van a estar en este rango. Y voy a darle length, porque como esto ya es plano, no tiene números ni de columnas ni de filas, solamente largo. Entonces, el length de esto, si lo quiero ver, son 120. ¿Por qué? Porque eran 120 valores dentro de la matriz. ¿Ya? Entonces le voy a decir que comience a funcionar. ¿Ya? Entonces lo primero que va a hacer, esto debería ser así, va a indexar el primer elemento, el i, el 1, lo va a extraer con esto. Entonces si i es 1, entonces voy a hacer rápidamente que i sea 1, ahí en la consola. ¿Ya? Y es 1. Entonces aquí lo extraigo. ¿Ya? Y el primero era una z. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se llama myItem. ¿Ya? Estoy como recorriendo el loop por dentro. ¿Ya? Se va a guardar ahí en myItem la z. Entonces ahora viene lo entretenido. Quiero preguntar si eso es una letra o es un número. ¿Ya? Y la dificultad está en que los números también están entre comillas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que eso es una letra o un número? Lo que está dentro de las comillas. Entonces, voy a abrir aquí otro. Entonces, el desafío es, por ejemplo, tengo esto. Voy a subir acá. Esto es debugging, ¿ya? Que es cuando tú empiezas a hacer debugging y empiezas como a desensamblar el código y empiezas a estudiar el funcionamiento del código por pedacitos, ¿ya? Eso es debugging o depuración, que es cuando en general se hace cuando algo no está corriendo bien. Entonces lo desensambláis, separáis las partes funcionales y las analizáis por separado, ¿ya? O de repente lo corrís completo y lo dejáis pausado en una parte para ver qué está haciendo. ¿Ya? De hecho, eso es el debugging moderno. Bueno, eso quizás lo vemos en otra clase. Entonces vamos a extraer esa parte, ¿ya? Eso era una Z. Ya, entonces, ¿cómo sabemos entonces que si esto, qué diablo es? ¿Ya? Porque R lo único que ve son comillas. ¿Ya? Nada más. Entonces, vamos a hacer un if que tenga una prueba lógica para ver si esto es una letra o un número. ¿Ya? Y aquí está. ¿Ya? Entonces, la prueba lógica va a ser la siguiente. Vamos a usar una función que se llama asNumeric, pero esta función tiene una limitación. ¿Ya? Si yo asNumeric le paso un 4, por ejemplo, ya, me da un 4. No debería. ¿Por qué lo hice con asNumeric y no con isNumeric? Ya, bueno. Me da un 4, está todo bien, ¿ya? Pero si yo le paso un 4, entre comillas, me va a devolver un 4. Entonces, si yo le paso un número puro, o entre comillas, me va a devolver el número, ¿ya? Pero si yo le paso una letra, entre comillas, me devuelve un NA. Me dice que introdujo por coerción un NA. O sea, lo obligó a que se convirtiera en un NA. ¿Ya? Entonces,
obviamente hay más formas de hacer esto y probablemente la gente que siente el llamado en su corazón de la programación va a querer encontrar una forma más elegante, más limpia de hacerlo, ¿ya? Yo lo hice así nomás, porque aquí esto cuando tú le preguntáis por una letra te da un NA. Entonces yo puedo usar esta función, cuando hay una letra, le puedo preguntar is NA, ¿ya? Y me va a decir verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me hace que cada vez que hay una letra, al aplicarle el is NA, me va a dar un true. Entonces, y si le aplico ahora a un número, entre comillas, me va a dar un false, ¿ya? Entonces, aquí tengo lista una prueba, un test lógico para hacer el chequeo, ¿ya? Entonces, esto debería ser true. Y esto false, ¿ya? Entonces, aquí acabo de hacer un artilugio, un truco, ¿cachai? Es un truco, porque esto no es una función oficial, ¿ya? Es solamente un truco para detectar si lo que está dentro de las comillas es un número o una letra. Entonces, este truco lo voy a usar abajo, ¿ya? Y lo voy a negar porque quiero negarlo, porque quiero decir que cuando sea, vamos a ver la versión con la negación, se invierte nomás, ¿ya? O sea, si ahora lo puse en estándar, como en notación estándar de funciones, no con pipe. Entonces, si yo le doy aquí una letra, al negarlo, ahora esto es falso, ¿ya? Y al negarlo, esto se convierte en verdadero. Ya para que recuerden nomás. Perfecto. Ya. Entonces, están true, false, false, true. Ya. Entonces lo que voy a hacer, voy a usar esta versión, ¿ya? Del test o de la prueba de lógica. Entonces la puse acá abajo. Entonces esta versión dice que cuando hay una letra es falso y cuando hay un número es verdadero, ¿ya? Entonces me dice si hay un número, true, ¿ya? Entonces el if va a hacer el test lógico aquí, ¿ya? Del ítem que extrajo. Y si es verdadero, era porque era un número. Entonces va a entrar a ejecutar lo que está acá. ¿Ok? Entonces, y ahí va a guardar, y lo que hace el código de acá adentro es guardar en otro vector nuevo, en el vector vacío que creamos arriba, va a guardar el número que encontró, y lo va a guardar como número, ¿ya? Porque estamos seguros que es un número. Y después va a decir next, ¿ya? Porque ya un número, entonces pasemos al siguiente, encontró lo que es, entonces next, ¿por qué? Porque pasamos a la siguiente posición en la matriz aplanada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo arriba había creado ya un P1 que está en 0. Entonces, cada vez que hay un número, se entra aquí y se actualiza el P1. Entonces queda, cuando encuentre el primer número, va a decir 1. Encontró el primer número, vamos a tomar nuestro vector vacío y le vamos a indexar en la posición 1, porque el P1 va a ser un 1, lo que encontramos, ¿ya? Y aquí le ponemos un asNumeric, ¿por qué? Porque le queremos meter el número, no como estaba con comillas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo asNumeric esto, ¿ya? Si yo cada vez que uno hace eso, ¿cierto? Lo convierte en un número. Entonces, encuentra el número, el P1 que estaba en 0 se convierte en un 1, esto es un 1, entonces le mete un 1 aquí a este vector en la posición 1, pero lo mete como un numérico. Y aquí se empieza, cada vez que se encuentre un número va a ir creciendo esto, porque se va a ir actualizando el P1. Y el P1 solamente se actualiza cuando se detecta un número.
Y next. O sea, si ya lo hizo, pasemos al siguiente. Pero si esto es falso, el if, todo este pedazo de código no se va a ejecutar. ¿Ya? O sea, si es una letra, como es en este caso que está acá arriba, ¿ya? Si es una letra, va a pasar, va a seguir para abajo. Y va a actualizar el P2, que es el 0, ya lo teníamos en 0 acá, por ejemplo. Entonces va a quedar en un 1 y lo que va a hacer va a crecer el vector vacío que estaba al comienzo, 1000 letras, y va a ir actualizando ese vector con el ítem que ya tenía. Y este ítem no se transforma en nada, ¿por qué? Porque ya es un string. Entonces, ahí queda el triaje, queda lista la separación. ¿Ya? Y es tolerante a errores, porque no hay otra opción, son dos cosas. ¿Ya? O es numérico, y se va para acá, y se sigue avanzando, y si no, se crece el otro vector, porque es una letra. ¿Ya? Cuando uno tiene más de dos casos, hay otra forma. ¿Ya? Lo vamos a ver quizás en la otra clase. En este caso es fácil, porque son dos formas. Entonces tenéis el if, y si no, lo siguiente. Entonces, al correr esto, generamos nuestros dos vectores con todo extraído. Y uno pura string y el otro puro numérico. Y 2 minutos, 1 minuto en realidad. Lo que vamos a hacer en la otra clase es que, bueno, vamos a recordar esto, pero vamos a ver, vamos a darnos cuenta que la pipe bidireccional, ¿ya? Que habíamos visto la clase pasada, que este boomerang te permite ahorrar dos parámetros. O sea, ya no vas a necesitar ni el P1 ni el P2. Todo gracias al boomerang. Entonces, va a servir como ejemplo para que te des cuenta que al usar operadores de tipo pipe, no es solamente porque es bonito el código, sino que porque al usar estos operadores como la pipe bidireccional, te permite ahorrar parámetros en un loop, en una función de tipo loop. Y eso es súper importante entenderlo porque ahí empezáis, tu mente se va a empezar a abrir a la programación, al darte cuenta que cosas que parecían que servían para algo súper simple, cuando tú las pones en otro contexto, como en el contexto de una iteración y de condiciones lógicas, te dan un beneficio, y ese beneficio es que te hace más eficiente el algoritmo. Te mejora el desempeño de tu algoritmo al usar estos operadores de alto nivel, como se dice, como son los pipes. Entonces te das cuenta que solamente al cambiar de contexto algo, te aumenta el performance del desarrollo de algún algoritmo. En otro contexto, completamente diferente, te trae beneficios computacionales. Y beneficios para leerlo y para escribirlo. Y te hace más simple y te lo hace más eficiente. ¿Ya? Y eso es el desafío que tiene la gente que estamos metidos haciendo estas cosas. Y cuando tú programas, cuando te metes a programar así como bien, te das cuenta de esas cosas. Entonces ahí muchos van a sentir el llamado de la programación. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Y la otra semana seguimos, ¿ya? Porque es súper importante que se den cuenta de cómo cambiando las implementaciones cambia la eficiencia y la complejidad de las cosas que tú haces. Ya, vamos a parar de compartir y estamos